culturales que generaron controversia. El primero de ellos, la presentación, que no fue de velación, de la horrenda estatua de Morelos que se inauguró el día viernes en el lugar en el cual se encontraba la estatua ecuestre de maravillosa manufactura, y que recibía a quienes llegaban a Morelos o despedía a quienes salían de la entidad. Realmente es horrenda la estatua, y si bien el argumento es de que se hizo en piedra para evitar un nuevo robo, lo cierto es que representa una expresión grotesca del general José María Morelos y Pavón. Cuando tenemos una historia de la presencia de estatuas con sus bemoles, hay que recordar que una de las primeras representaciones fue la que se inauguró en Cuautla en 1892, que es una pieza que existe aún, una pieza de talla 1:1, muy bien lograda, y que se encontraba en la antigua Plaza de Galeana, lo que era la calle 2 de Mayo cuando fue inaugurada. Recientemente, ya en el gobierno antepasado, al remozarse la Plaza Galeana, fue trasladada y casi olvidada en los patios de la estación del ferrocarril de Cuautla. Y con la intervención también horripilante, qué mal gusto han tenido para algunos espacios del Zócalo de Cuautla, de la Plaza de Armas de Cuautla, fue reubicada esta estatua en un lado, ni siquiera en el lugar principal. En Morelos hay una historia de estatuas itinerantes. Ya hemos hablado de la estatua de Carlos Pacheco, inaugurada en 1895, enfrente del Palacio de Cortés. En los años 80 fue trasladada a Tlaltizapán, donde se ubicó, porque así se llamaba antes la cabecera, Tlaltizapán de Zapata, y cuando cambió el nombre al de Tlaltizapán, se llamaba Tlaltizapán de Pacheco, y cuando cambió el nombre de Tlaltizapán de Zapata, fue regresada la estatua a Cuernavaca, encontrándose algunos años bajo techo en el Palacio de Cortés, hasta que fue reubicada como una iniciativa del extinto cronista Sergio Estrada Cajigal Barrera. También de Jorge Casares Campos, por supuesto, el extinto maestro, pintor extraordinario maestro. Ellos fueron impulsores del regreso de la estatua de Pacheco a su lugar. Pero volviendo al tema de la estatua de Morelos, tenemos otras expresiones. La misma estatua que inaugurada en el gobierno federal de 1976-1982, la estatua que recibe a quienes llegan a Cuautla por la parte norte, que me parece una estatua por sus dimensiones impresionante, por su manufactura sumamente digna, y que es una expresión de lo que el arte puede hacer. La misma, en el lugar en el que se ubica la actual estatua recién inaugurada, hay que recordar que hubo dos estatuas previamente, la ecuestre ya mencionada, inaugurada durante el gobierno de Lauro Ortega Martínez, y una anterior de piedra cuyo destino nadie conoce. En el caso de la destrucción que hicieron de la estatua ecuestre en la entrada del estado de Morelos, todavía encontré algunos restos en el sexenio pasado, restos que se encontraban en una bodega en Jiutepec, y que también de su destino poco se sabe o se desconoce. Las otras expresiones que hemos encontrado de las estatuas de Morelos en nuestra entidad tienen particularidades. En 1932, durante el gobierno de Vicente Estrada Cajigal, fue inaugurada una estatua sedente de José María Morelos, la única estatua de Morelos sentado que se conoce. Está en un sillón a manera de trono, es una estatua extraña, que se entiendo que fue hacia los años 60, entre 1964 1970, en ese periodo de Emilio Riva Palacio Morales, que esa estatua habría sido donada por extrañas razones a Jonacatepec, en donde estuvo en un crucero con poca veneración, poco reconocimiento, y después ubicada en una colonia al norte de la cabecera municipal. Una estatua de la cual el doctor Jorge Ganem Guerra, el dermatólogo Jorge Ganem Guerra, también ya extinto, hizo una copia en fibra de vidrio, y que fue instalada esta copia de la estatua de Morelos sedente en la plazuela que se ubica en el lado poniente de Plaza Cuernavaca. Es parte de la historia de las estatuas en Morelos,
que nos hablan de poco respeto por el arte estatuario, que nos hablan también de malos gustos. Se me olvidaba la estatua de Olaguibel, la de piedra, el llamado Morelotes, que se ubica, fue inaugurada en 1945 en la plazuela que se ubica justamente anexa al sur del Palacio de Cortés. Después fue reubicada en el puente horripilante también que extendía la Plaza de Armas, el llamado Puente del Mariachi, y después regresada a la misma plazuela de origen, pero en el extremo norponiente, invadida ya, y aunque algunos la critican por sus dimensiones y su grosor, llamada Morelotes, es una estatua muy digna que bien pudo haber sido instalada en el lugar en el que se inauguró esta estatua pétrea. Y lo que llama la atención es que, como sucede cada 6 años, como sucede con cada gobierno, independientemente del partido, no hay voces críticas. Todas las voces críticas las encontramos en redes, y quienes habitualmente opinan de manera crítica han callado. Y no se trata de tenerle miedo a la gobernadora ni de enfrentar a la gobernadora. Yo mantengo un diálogo abierto con ella, le hice conocer mi opinión, de manera respetuosa la escuchó, tengo que reconocerlo, pero sus asesores no le ayudan mucho. Y tampoco ayudan mucho que los morelenses que habitualmente callan cuando han sido críticos en otros momentos. Pero sucede, insisto, lo mismo que cada 6 años. Están medrando para saber cómo trasciende el sexenio, y entonces sí, dependiendo de las circunstancias, poder opinar al respecto. Creo que si no generamos una cultura de una apreciación crítica de nuestra realidad, y es algo que nos enseña Morelos, justamente la cortinilla de esta sección inicia con una frase que escribió José María Morelos y Pavón en Cuautla el sábado 8 de febrero de 1812. Es ya tiempo de decir la verdad conforme es en sí misma, y tenemos una obligación moral. Quienes se llenan la boca de ensalzar a José María Morelos y Pavón debían imitarlo un poco. La valentía que le caracterizó es la que mucha falta hace para los opinadores en el estado de Morelos, desde todo tipo de medios, Y reconozco también aquí el espacio, aunque no me cae muy bien el señor que está a tu derecha, y que a veces es bastante que a veces es bastante obcecado. Lo cierto es que ¿Qué dije antes? Lo cierto es que este espacio es de libertad. Ahí anduvo, y también aplaudiste, ¿no? La develación. Sí, ¿Te gustó o no te gustó? Compártenos. Tengo el brazo, se me hace raro. Desproporcionado. El brazo, sí. Toda la estatua está desproporcionada. Sí, totalmente. Raro. Sí, la verdad, no, tampoco soy tan güey. Todavía alcanza a ver. Veo. Bueno que lo dijiste tú, Chucho, pero es horrible la estatua. Y el otro asunto brevemente, yo iba más al significado. Es el anuncio que se hizo de la creación de la Comisión para la Memoria Histórica y Cultural del Estado de Morelos. Una imperdonable omisión. El Instituto Nacional de Antropología e Historia no fue considerado. Entiendo que se hará la corrección pertinente. Y tampoco fue integrado el Instituto para la Educación Básica del Estado de Morelos. Yo estoy convencido de que si no se vincula la educación con la memoria histórica, con el patrimonio cultural, no hay posibilidad de construir identidades. Bueno, lo de Lina sí suena muy básico. Se le habrá pasado. Sí, se integró a la representación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, pero no a Lina. Insisto, sé que ya se corrigió, la comisión se instalará el próximo martes 4 a las 11 de la mañana, en el Salón Morelos del Palacio de Gobierno, y lo que también habría que ver es la estructura, pero sobre todo los fines de esta comisión. A mí me parece que una comisión debe integrarse con personas que no estén en los cargos de gobierno. De lo contrario, no es comisión, de hecho es consejo. Formalmente el nombre es consejo y debería ser una comisión, porque debe haber personas que externamente puedan contribuir a la integración de las estrategias para la salvaguardia y difusión de la memoria histórica y del patrimonio cultural del Estado de Morelos. Cuando quienes integran una estructura como esta
son asalariados de instancias gubernamentales o instituciones como las que integran este propio organismo, lo que resulta es falta de visión crítica y la respuesta a una idea preconcebida de lo que debe ser la salvaguardia y la difusión de la memoria histórica del patrimonio cultural. Conozco a todos los integrantes de este consejo, sin embargo me parece que deben integrarse otras instituciones, otros representantes incluso regionales. Hay grupos dedicados a la salvaguardia del patrimonio cultural en diferentes partes del estado que deben ser considerados. Esperemos que todo lo que se haga no constituya una imposición de una visión de la historia, como sucedió con las dos comisiones inútiles que creó Andrés Manuel López Obrador en el sexenio pasado. Te va a dejar tranquilo hoy. Sí, creó esa estructura que se llamó Comisión para la Memoria, Comisión para de Hechos, Procesos y Personajes Históricos de México, y creó después una comisión paralela que es la Comisión para la Memoria Histórica y Cultural de México, que era inútil porque, para empezar, integrada por representantes gubernamentales, y después dos comisiones con tareas muy semejantes que finalmente fueron extintas al año de su creación. Esto nos hablaría también de que a mí me encargaron crear una comisión, diseñé la comisión con un nombre semejante porque así lo quisieron quienes lo encargaron, un amigo de Juan José, más que amigo, casi hermano, y que se instaló esta comisión. ¿El que se parece a Trump? Efectivamente, sí, su casi hermano. ¿Ah, sí? Sí, y esta comisión se instaló, pero no funcionó. Y es el destino muchas veces de las comisiones. Termino con lo siguiente: se le atribuye a Porfirio Díaz una frase que no está comprobado que haya sido dicha por él, menos escrito, pero que planteaba: si yo quiero que algo se haga inmediatamente, lo hago yo mismo. Si quiero que tarde un poco, nombro a un subalterno. Pero si quiero que nunca se realice, nombro una comisión. Uy, qué fuerte, pero hay que aprender a delegar, Jesús, también. A ver, no lo niego, estoy hablando de una frase que no dije yo. Recuerdo esa expresión de cómo en México tenemos una cultura de que al crear comisiones prácticamente son para no nada. Funcionan. Efectivamente, la mayoría de los casos, y es demostrable, tienen poca utilidad, sobre todo cuando se trata de personas que tienen una responsabilidad pública, que tienen un salario y que por supuesto difícilmente tendrán una postura crítica con respecto a lo que a sus superiores les indiquen. Muchas gracias por compartirnos la información, Jesús. Muy buenos días. Buen día. Hasta luego. Un abrazo para los cuatro. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Son las 8:27 de la mañana, como le hemos estado recordando, está a punto de terminarse esta super promoción de la Cuesta de Enero que tienen nuestros amigos de la Universidad Internacional UNINTER, y a través de ellos, con los diferentes programas que tienen, pueden tener acceso a intercambios internacionales y además profundizar en el conocimiento de diferentes áreas que hoy son parámetro en la economía mundial.